Dios te bendiga, mi amado hermano. ¿Has escuchado frases como voy para el culto a conquistar la presencia de Dios? Hay una unción que va a caer sobre mí. Voy a buscar al Espíritu Santo para que caiga sobre mí. Pero hay una unción en el aire. En el aire hay una unción. Y cosas como estas en la iglesia. Vamos a provocar que el Espíritu de Dios descienda. Y cantantes como, pero hay una unción en el aire. No te subas al altar o la plataforma donde predique el pastor, porque el Espíritu Santo puede matarte o disciplinarte o darte una lección. Vaya. Estas frases se utilizan, si pudiéramos decir, de una manera litúrgica en todas las denominaciones del Evangelio. Invocar el Espíritu Santo para que Él caiga sobre mí. Aparentemente se ve de una forma muy espiritual, muy bonita, muy dedicada a la obra de Dios. Pero no será algo sigiloso, una doctrina sigilosa que el enemigo ha metido a través de los años, utilizando estas doctrinas para no tener fe en el verdadero evangelio que habla cómo el Espíritu Santo realmente mora en una persona. No será una malicia del enemigo para apartar de la fe verdaderamente al creyente, de la verdadera fe, del verdadero evangelio. Usted podría decirme, ay hermano Richard, no sea tan dramático o no sea tan extremista o tan drástico, pero vamos a ver a la luz de la palabra si esta frase de que el Espíritu Santo está fuera y va a caer sobre mí es bíblica. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Vamos a ver este mismo verso en una traducción del interlineal griego de Francisco La Cueva, el griego primitivo, para mayor entendimiento, ya que en la Biblia Reina Valera 1960 hay una mala traducción. Le invito a que pause el video para que pueda leerlo mejor. Todo el que ha nacido de Dios, pecado no practica, pues la simiente de él, en él permanece y no puede continuar pecando, pues de Dios ha nacido. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, interlineal griego. La traducción original del interlineal griego no es y no puede pecar, sino no continúa, o sea, no practica el pecado. Vamos a ver esta versión, nueva versión internacional. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Nueva versión internacional. La nueva versión internacional tiene una mayor traducción, una mejor interpretación para comprender este pasaje bíblico, el cual dice que no continúa pecando, o sea, no practica el pecado. Por eso dice, y no continúa pecando, porque la palabra del Señor dice en Eclesiastés 7:20, que no hay un justo que haga el bien y nunca peque en la tierra. El apóstol Pablo también en el capítulo 7 de Romanos dice que nuestro cuerpo estamos sujetos a la ley del pecado y que hay de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Juan también dice en sus epístolas que si decimos que no tenemos pecado le hacemos al mentiroso. No practicamos el pecado, pero sí hay una ley de pecado en nosotros que nos lleva a pecar y a hacer lo que no queremos, porque lo que no quiero eso hago. ¿Y quién es la simiente, la semilla de Dios? Según Gálatas 3:16, la semilla o la simiente de Dios es Cristo Jesús. El verso de Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 9, nos dice que permanece dentro, que permanece en nosotros, no que se va, no que está en el aire. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. No que vamos a conquistarla, que permanece, dice la palabra del Señor, tumbando totalmente esa doctrina de que hay que invocar el Espíritu Santo para que caiga sobre nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el origen de que el Espíritu Santo esté dentro de una persona y se quede, permanezca? ¿Cuál es el origen? Vamos a ver según la palabra de Dios.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, que Cristo murió y resucitó en sustitución por nuestros pecados, que según Primera de Pedro 3:18 hizo un trueque, el justo por los injustos, que murió y resucitó por nuestro pecado y nos dio vida eterna, según Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, dice este pasaje, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Cuando una persona cree de todo corazón, que es igual a fe, en el evangelio de Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Un momentito, una hora, unos días, par de minutos. No, hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, el arrebatamiento. Una persona me preguntó, y en ese momento lo consideré medio pedagógico, que si yo consideraba que el sello del Espíritu Santo era como cuando se sella un documento. Y yo miré a esa persona. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza la palabra sello en una forma metafórica para connotar de que la presencia de Dios iba a quedar tachada en nuestros corazones. Como dijo Cristo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Y como dice en Romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y como dice en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan capítulo 4, verso 13. El Espíritu Santo iba a estar en nosotros para siempre. O sea, no necesitamos que el Espíritu Santo caiga. Ya el Espíritu Santo está en nosotros por haber creído que Cristo pagó nuestra deuda, nuestra sentencia en el lago de fuego y nos dio vida eterna. Al creerlo con el corazón, la presencia de Dios nos sella para el día de la redención, o sea, el día del arrebatamiento. No hay miedo de quedarnos en el arrebatamiento, porque la presencia de Dios mora en nosotros por haber creído en el evangelio, que sigue siendo el mismo, que no cambia, el mismo evangelio. Así que ya no es como el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre los profetas. Estamos en el nuevo pacto, que es en la sangre del Hijo de Dios. Y en el nuevo pacto, el Espíritu Santo es dado en nuestros corazones para nuestra salvación, como una prenda en garantía para separarnos del mundo, de que el día de la redención seremos transformados en un cuerpo de gloria. Ya no tenemos miedo, no es como antes, que el Espíritu Santo caía. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y fue una promesa de parte del Señor que iba a poner su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre nosotros. Ya no hay que invocar, mientras pensemos que hay que invocar el Espíritu para que caiga sobre nosotros. No hemos creído en el Evangelio. Si creemos que el Espíritu Santo se va, tampoco hemos creído en el Evangelio. Cuando pecamos, la palabra nos enseña de que no debemos pecar porque el Espíritu Santo se contrista. En griego significa se entristece. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. O sea, no se va, se entristece el Espíritu Santo. Y como consecuencia, cuando nos pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona porque abogado tenemos. Pero cuando persistimos, a los que tenemos el Espíritu Santo, nos viene castigo, nos viene disciplina de Dios, azote a los que toma por hijos. Dios no azota a los que no son hijos, sino a los que son hijos.
Y hijos son aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, la presencia de Dios permanente hasta el día de la redención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Así que no es que el Espíritu Santo esté en el aire, no es que vamos a provocar la presencia de Dios. Ya yo no necesito, ya tú no necesitas invocar para que el Espíritu Santo se derrame, porque por haber creído en el Evangelio, el Espíritu Santo está morando dentro de mí, dentro de ti. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, verso 14. Así que ya está bueno para falsas frases de falsas doctrinas y de doctrinas que nos llevan a dudar del Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:2. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros porque somos santos, sino confirmando que nuestra fe es genuina en la obra redentora de Cristo Jesús. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @JC Luz y Vida.